ruido para no despertar a los que están dormidos. Después de la injundiosa y amena charla o debate o ponencia que nos ha dictado Manuel Peinado, no se me ocurre nada. Hombre, lo único es que ya que estamos aquí pocos, pues diría lo que dice José Montes, que cuando salgáis, ahora vas y lo cuentas, porque está clarísimo que los que no han venido se están perdiendo y lo que es muy interesante para nuestra tierra, y deberíamos tener. A continuación voy a presentar a Margarita Mediavilla, que es profesora de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centraron en la ingeniería de control y la robótica hasta el año 2003, en que se orienta hacia la dinámica de sistemas aplicada a la energía y sostenibilidad. Desde el año 2011 es miembro del Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. El grupo está realizando estudios acerca de la crisis energética global, los límites de crecimiento y las posibilidades de las energías renovables. Colabora en el mantenimiento del blog del Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas y mantiene su blog personal en el periódico digital Último Cero. Es una enamorada de las meriendades a juzgar por la cantidad de veces que viene a la Casa Rural de Quespos, aunque también la hemos encontrado en el congreso que hubo el año pasado, interesantísimo, sobre el Picoil en Barbastro, como ponente de ese mismo congreso. Bueno, perdóname, estábamos aquí. Yo la verdad es que casi prefiero sentarme y tener el micrófono porque no tengo la voz de Antonio. De Manuel, pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras por la atención y por estar aquí esta tarde con estas cosas que no dejan de ser, bueno, pues siempre un poco pesadas. Y también yo quería dar las gracias a la gente de las merindades por todas estas movilizaciones que está haciendo contra el fracking. Yo creo que es muy importante, estas cosas llevan tiempo, todos los que nos dedicamos un poco al activismo sabemos que requiere muchos esfuerzos personales, pero yo creo que van a compensar y me parece que pase lo que pase con el fracking, toda esta unión que está habiendo en las merindades es un caldo de cultivo social que bueno, pues las dificultades es lo que hace que la gente salga adelante y que la gente se una y salgan cosas buenas. Y bueno, yo pertenezco desde hace unos años a un grupo de investigación en la universidad que nos hemos juntado para tratar temas energéticos. Y me parece muy interesante que el tema de las movilizaciones contra el fracking estén desatando también una ola de conciencia de la gente sobre los problemas energéticos. Y me parece que también tienen una versión muy importante, y es que no solamente es no en mi patio trasero, ¿no? Esa mentalidad que se dice, ¿no? El NIMBY, sino que la gente dice, bueno, vamos a también profundizar qué es lo que está pasando en el planeta. Y una de las cosas más importantes que está pasando es esto que vemos aquí, la crisis energética, de la cual ha hablado un poco Hipólito, pero bueno, yo os he traído los resultados del Congreso del Pico del Petróleo de Barbastro, donde les conocía a ellos. Que, bueno, pues aquí está la recopilación de lo que dicen los artículos científicos sobre cómo va a evolucionar la producción de petróleo mundial. Tenemos aquí diferentes curvas de colores de diferentes expertos. Esto es uno publicado hasta 2014 y aquí tenemos en negro la producción histórica, con un pico alrededor de 2020.
tenemos el gas natural, que todavía sigue creciendo, pero hacia 2030-35 se espera el pico, y el carbón, con predicciones que están como más en una horquilla, porque hay bastantes más dudas acerca de las reservas de carbón. Pero fijaos una cosa, y es que es ya bastante evidente que desde el año 2006 existe un estancamiento en la producción de petróleo, que solamente ha subido un poquitito con el petróleo de fracking de Estados Unidos y las arenas asfálticas de Canadá, o sea, petróleos muy contaminantes, mientras que el carbón y el gas siguen subiendo. Es decir, que en los últimos años no es que haya una crisis económica y se consuma menos, que bueno, estos últimos años igual sí, quizá este año, sino que lo que está habiendo es un estancamiento del petróleo mientras que otros recursos siguen creciendo, o sea que ya estamos llegando al pico del petróleo. El pico del petróleo no es algo para el 2050, no es algo para nuestros hijos, no es para las ballenas, es algo que está afectando ya, es que ya está afectando a nuestra economía. Lo veamos o no lo veamos o lo llamemos como lo llamemos. Y bueno, estos son los límites de la energía nuclear, que hay menos predicciones, pero la verdad es que tampoco es demasiado relevante, porque además de que su fin se espera para mediados de siglo, solamente representa ahora mismo el 6% de la energía mundial, o sea que bueno, pues tampoco nos va a llevar muy lejos el uranio. ¿Y cuál es la evidencia más importante de que estamos llegando al pico del petróleo? Pues esto, es que es evidente. ¿Quién va a explotar estas cosas del petróleo de esquisto o el gas de esquisto si no es porque sabe que no hay otros recursos mejores? Que esto requiere una cantidad de esfuerzo de infraestructuras enorme, es muy costoso, tiene un retorno energético, como ya se ha dicho, muy bajo. Y luego además no es más que un parche, porque los mismos americanos que venden el petróleo, el gas de fracking como su gran salvación, y dicen que incluso van a ser exportadores, con una cosa, bueno, pues extrañísima, están diciendo que sus estimaciones hasta 2035 de extracción de petróleo está en rojo, y en azul de gas, tanto convencional como no convencional, ¿no? Pues van a seguir un perfil de este estilo. Y como mucho van a llegar hasta 2020, y ya ellos mismos dicen que van a empezar a declinar, mientras que su consumo total de gas y petróleo está por aquí, está bastante encima de lo que dicen que van a exportar, que van a extraer. O sea que luego dicen que van a exportar, pero no sé de dónde. Aunque es posible que esto sea también ficticio, que no se llegue a sacar tanto gas, porque hay muchas otras cosas, no solamente el que haya recursos, sino el tema de la interacción economía-energía, que luego a ver si hablo un poquito de ello. Bueno, para dilucidar qué es lo que puede pasar con todas estas cosas, es para lo que nos juntamos y hicimos un modelo de simulación, un modelo por ordenador, juntando datos de muchas cosas. Por ejemplo, juntamos la economía mundial y las tendencias de consumo de energía, de demanda de energía de esta economía, y lo comparamos con los recursos que dicen los expertos que hay. Y con estas curvas que os comentaba, que nos hablan de que, bueno, es que no lo he dicho, pero las curvas de extracción lo que hablan es de que el petróleo y el gas natural se acaban lentamente. Es decir, que cuando hay poco petróleo en el subsuelo, la presión es menor, es más difícil sacarlo, no fluye con la velocidad deseada a las rocas y la extracción declina. Y si, aunque el petróleo sea más caro, aunque quieras sacarlo más rápidamente, aunque metas más maquinaria, no puedes sacarlo más rápidamente. Eso es un límite, pero bueno, la verdad es que yo creo que a largo plazo es una cosa bastante buena. Bueno, pues comparamos estas estimaciones y las comparamos con la demanda y vemos qué es lo que puede pasar y en qué años empezará a haber déficit de diferentes tipos de energía. Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos juntamos economistas, nos juntamos ingenieros, físicos, para ver qué pasaba. Y quisimos hablar con los economistas para ver, bueno, quisimos en primer lugar estar los ingenieros para hablar de desarrollo tecnológico, para no contar ficciones de saco la varita tecnológica y inventan algo, no sé qué, y esto se resuelve, ¿no? Porque claro, es verdad que tenemos energías renovables para solucionar los problemas, pero las energías renovables no son magia. Y también quisimos hablar con economistas para ver qué es lo que pasa con la economía mundial cuando hay déficit de energía. Entonces empezamos a preguntar. El problema es que, bueno, pues lo que hicimos normalmente fue juntarnos con economistas, pues digamos convencionales, porque digamos que el 90 o el 99% de los economistas pertenecen a corrientes más conservadoras o más de izquierdas, pero
la mayor parte de ellos ignoran el papel de los recursos naturales en la economía. O si se les concede un papel, se les concede un papel marginal y súper accesorio. Pero claro, la gente que venimos de campos técnicos no podíamos aceptar eso. ¿Cómo es posible? Algo que mueve la industria, la agricultura, los servicios, el transporte. ¿Cómo es posible que si hay déficit no haya una recesión económica brutal? Bueno, pues no lo hay. Las teorías económicas, tanto las de actualmente que llamamos de derechas como de izquierdas, no lo contemplan. Infravaloran completamente el papel de los recursos naturales. Piensan que siempre va a haber una sustitución tecnológica. Y claro, nosotros preguntamos, bueno, ¿y si no la hay? ¿Y si la sustitución tecnológica llega tarde o es insuficiente? Bueno, pues no se sabe. Solamente hay un grupo muy pequeño de economistas, que son los que se llaman economistas ecológicos, que están empezando a introducir las leyes naturales y la tecnología en la economía. Y bueno, pues por suerte en Valladolid tenemos a uno de los mejores economistas ecológicos de España, que es Óscar Carpintero, y le hemos conseguido fichar. Y bueno, hay un problema muy importante en la sustitución tecnológica, y es que tenemos reservas de uranio, de gas natural, de carbón, de petróleo, y tenemos energías renovables que nos pueden servir para sustituir estas reservas que son agotables, ¿no? Aquí tenéis los porcentajes de uso actuales, más o menos. Pero el problema es que la energía no se consume siempre de las mismas formas. Consumimos energía en forma de electricidad, de calor, pero también la consumimos en forma de combustibles líquidos. Y los combustibles líquidos son vitales para el transporte, que prácticamente todo el transporte, el 96%, se hace con gasolinas y gasóleos, y son también vitales para otro sector que es la base de la vida, la agricultura. La agricultura moderna, actual, depende enormemente del petróleo porque se basa en abonos y pesticidas que se sintetizan con petróleo y gas natural, y depende de maquinaria muy pesada que se mueve con petróleo, que se mueve con gasolinas y con gasolina. Y prácticamente todos los combustibles líquidos se sacan del petróleo. Se pueden sacar del gas natural. Bueno, y el resto del uranio, el gas natural, el carbón y las renovables lo que nos dan es electricidad y calor, no nos dan combustibles líquidos. Se puede sacar combustibles líquidos del carbón y del gas natural. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que perdemos prácticamente la mitad de la energía en la conversión. Por lo que nos decía Antonio. Manuel. Por eso nos decía Manuel que es un mal negocio. Bueno, pues porque técnicamente tiene una eficiencia muy mala, ¿no? Entonces ya son recursos que tienen otros usos que también están limitados y encima perdemos la mitad. Se puede utilizar también el metano directamente en el transporte. Es una cosa relativamente sencilla, pero bueno, también el metano es de los que... O sea, el gas natural tiene sus límites bastante justos. Y otra de las cosas que tenemos para hacer combustibles líquidos son lo que llaman biocombustibles, que ahora mismo se están mezclando con las gasolinas. Son biocombustibles sacados de plantas, de azúcares o de aceites. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los biocombustibles? Pues que son también el negocio de Amundio, ¿no? Los biocombustibles tienen unos rendimientos ínfimos. Su tasa de retorno energético en muchos casos es negativa. Metemos más energía de las que sacamos. Solamente son rentables aquellos que se cultivan a mano, como la caña de azúcar, la palma tropical, o sea, en países con unos niveles de explotación laboral espantosos. Y además necesitan una cantidad de terreno brutal. Si quisiéramos mover todos los coches del mundo con biocombustibles, necesitaríamos el doble de las tierras arables del planeta. O sea, aunque no comamos, no hay suficiente para biocombustibles. Por eso, bueno, pues ahora mismo se está pidiendo a la Unión Europea que deje de considerarlos renovables porque no lo son, incluso sus emisiones son mayores. ¿Y cuál es el drama de nuestro siglo? Yo creo, pues el problema a mí me parece que se resume con esto, y también lo ha dicho Manuel. Me lo voy a apuntar. El petróleo energéticamente es una auténtica bicoca. Tiene una energía por unidad de masa y por unidad de volumen enorme, que está aquí. El etanol, o sea, los biocombustibles, es un poquito menos eficaz. Pierde un 20 y tantos %, pero bueno, todavía está en el mismo rango. Pero es que las baterías actuales están aquí. O sea, la capacidad de acumulación de energía de las baterías de litio es 100 veces menor por unidad de masa que el petróleo. 20 y tantas veces menos por unidad de volumen.
Y el hidrógeno, por ejemplo, que es otra opción, líquido, sólido y demás, pues también se queda bastante abajo. Y además el hidrógeno es mucho más caro porque requiere minerales muy especiales para quemarse, para utilizarse. Las pilas de combustible, por ejemplo, son muy críticas en su control, se estropean muy fácilmente. Tiene problemas técnicos que hacen que estas tecnologías sean muy caras. Al final lo que mejor funciona son las baterías. Y yo no sé si pegaremos un salto y conseguiremos baterías que nos lleven de aquí a aquí. O incluso las multiplicamos por 4 y llegamos aquí, o por 10. Pero es que el petróleo todavía está caro. O sea, cualquier sustitución tecnológica es mucho más complicada y nos pone los pies en la tierra de los límites tecnológicos que tenían nuestros abuelos o que tenían en el siglo XIX, que eran mucho más estrictos que lo que nos ha permitido hacer el petróleo. Claro, así que si tú vas y buscas un vehículo eléctrico como una Kangoo con baterías, tiene 15 veces menos capacidad de acumulación que el vehículo del mismo precio o de similar precio de la misma casa. ¿Por qué? Pues porque al final es más caro, tiene mucho volumen de baterías, pesa mucho, las prestaciones son menores. Entonces, para un coche que te cuesta lo mismo, pues te compras otro que tiene 15 veces más prestaciones, ¿no? O 15 veces más acumulación de energía. Y los que hay que tienen mucha acumulación de energía, que tienen mucha autonomía, pues son vehículos muy caros. Bueno, es que al final no funcionan las cosas. Bueno, con el esquema este que os comentaba de que hemos hecho un modelo mundial que tiene todos los recursos energéticos y que pretende ver cuándo se rompen las tendencias, bueno, el modelo me podría pasar muchísimo tiempo explicándolo, pero creo que no merece la pena. Básicamente, las conclusiones del modelo, lo más obvia es que en esta década ya vamos a empezar a ver problemas de escasez de energía relacionados con el sector del transporte. Porque, bueno, nosotros dividimos lo que es toda la economía mundial en sectores de transporte, industria, edificios y electricidad, usos eléctricos de todo tipo. Y el sector que primero tiene problemas es el transporte. Si vemos las tendencias de crecimiento mundial actuales, bueno, las actuales no, perdón, se nos ha quedado un poquito atrasado el modelo. Son las de la década pasada. Necesitaríamos una energía para el transporte que es esta línea negra. Y si vemos el petróleo que podemos... Sí, a ver, el petróleo que se podría extraer barato, digamos, el petróleo crudo, está aquí en verde. Aquí tendríamos el gas natural, que podríamos dedicar a transporte. Y aquí tendríamos otros líquidos, que son petróleos no convencionales y otros líquidos derivados del petróleo. Aquí tendríamos los biocombustibles en azul clarito y la electricidad, el vehículo eléctrico. O sea, el vehículo eléctrico, tal y como están evolucionando todos esos combustibles y todas esas tecnologías. Bueno, pues la evolución actual del vehículo eléctrico es tan nimia que, aunque siga creciendo al mismo porcentaje durante estas décadas, no llegamos a ningún sitio. Y luego, con el gas natural, con el petróleo, con los no convencionales y demás, nos vamos a encontrar enseguida con los límites. Es decir, que nos encontramos... No sé, ¿se está aumentando algo? No creo que es... Bueno, nos encontramos con que ya en esta década empezamos a ver que la energía dedicada al transporte, es decir, los combustibles líquidos, empieza a estancarse. O sea que este crecimiento económico es imposible. O pasa algo en la economía mundial y crecemos menos, o crecemos de otra forma, que yo es lo que creo que está pasando. Estamos creciendo de otra forma. Dicen que seguimos creciendo, pero la calidad de vida se deteriora. El trabajo se trabaja más, por menos dinero, etc. O bien, bueno, pues nos inventamos una varita mágica. Y claro, cuando empiezas a ver todas las implicaciones energéticas, tecnológicas, sociales, económicas y demás, empiezas a ver cosas un poco especiales. Y nuestra especialidad es lo que llamamos dinámica de sistemas, que consiste en una herramienta que ve las cosas de forma sistémica y ve las relaciones entre todas las partes y lo dibuja en forma de diagramas como estos que os voy a poner, que son realmente reveladores, nos ayudan mucho a pensar. Por ejemplo, imaginamos que estamos viviendo el pico del petróleo y hay escasez de combustible. Bueno, pues supongamos que esta escasez de combustibles líquidos causa crisis económica,
bueno, es solamente una suposición, pero la verdad es que a mí me parece muy sospechoso que desde el año 2006, que estamos viendo que el petróleo barato pasó a la historia, porque se empezó a notar ese perfil de estancamiento y se empezó a notar que los petróleos baratos se empezaban a estancarse, porque ya llevan desde el 2006 estancados, y ya es oficial eso. Bueno, pues estamos empezando a ver que hay crisis económica, que algunos países dejamos de consumir, como los de la OCDE, o como España, por ejemplo, que cae en el 2008 en una crisis económica brutal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay menos demanda de combustibles líquidos porque la gente consume menos. Y si hay menos demanda de combustibles líquidos, bueno, pues la gente no pide combustibles líquidos, con lo cual deja de haber escasez. Supuestamente, porque hay menos demanda. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en la crisis económica hay menos demanda de electricidad. Y si hay menos demanda de electricidad, habrá menos demanda en inversiones de energías renovables. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente dejará de invertir en energías renovables. ¿Qué es lo que está pasando en España? Pues que hemos empezado a entrar en crisis económica, en mi opinión, por el contexto internacional de energía escasa y energía poco abundante y energía con poco retorno energético que estamos empezando a vivir. Baja la demanda de electricidad y empiezan todas las compañías eléctricas una guerra de lobbies tremenda para ver quién se queda con un pastel de demanda que además cada vez es más pequeño. Y como son empresas muy poderosas, lo que hacen es echar a patadas al último actor que ha venido al mercado, que son las renovables. Entonces, claro, si no tenemos en cuenta todas estas interacciones entre la economía, la energía, la tecnología y la sociedad, nos pasan cosas como esto. Podemos poner muchos molinos, pero ¿qué pasa? Podemos hablar mucho de que las tecnologías fotovoltaicas son buenísimas y además han bajado sus precios y son súper competitivas. Podemos ser líderes en energías renovables y ser la única tecnología en la que somos punteros, que es en energía solar, en termoeléctrica y en eólica. Podemos ser punteros en tecnología, pero no nos sirve de nada porque llegan estas cosas sistémicas, estas interacciones, ¿y para qué queremos renovables? Si llegan, bueno, pues el gobierno de turno y dice que hay que proteger a los amigos que, claro, que no pueden vender todo lo que habían pensado que iban a vender. Bueno, más cosas sistémicas. Lo mismo, ¿no? Tenemos una demanda de energía, unos recursos energéticos cada vez peores, empieza a haber escasez, suben los precios, como pasó en 2008, 2009, 2010, se disparan las señales de alarma, todo el mundo se dedica a invertir en energías renovables o en fracking, por ejemplo, o en otro tipo de recursos. Y bueno, pues si este tipo de recursos energéticos prospera, hay más recursos energéticos y dejaría de haber escasez. Vale, estupendo. Pero ¿qué pasa si la tecnología falla? ¿O qué pasa si no llega a tiempo? Si se retrasa, pues que los precios altos hacen que suban los costes de producción de las empresas. Las empresas no pensaban que iban a dedicar tanto a la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen que bajen los salarios, despiden a gente, que hagan menos gente el mismo trabajo. ¿Qué es lo que pasa si no hay salarios? Pues que hay más pobreza, hay caída del consumo, y si hay caída del consumo hay menos demanda de energía. Y si hay menos demanda de energía, desaparecen las señales de alarma. ¿Qué está pasando este año, 2015? ¿Por qué baja el precio del petróleo? Pues baja el precio del petróleo porque la demanda mundial está cayendo, porque China está pinchando, porque Brasil está pinchando, porque en Europa, el crecimiento en Europa es muy débil, y claro, con crecimientos débiles no hay demanda de energía, y entonces, ¿qué pasa? Desaparece esa sensación de escasez energética, pero la escasez energética sigue estando ahí. El consumo de petróleo sigue estancado, no se ha descubierto ninguna cosa milagrosa. Y claro, pues dejemos de invertir en renovables, como comentaba antes. O por ejemplo, ¿qué pasa si hay energías renovables o hay petróleos no convencionales, pero estos son muy caros? Como está pasando con el fracking. ¿Qué pasa con el fracking? Pues que los precios son elevados, y si los precios son elevados, los costes de producción de las empresas siguen elevados, los salarios son elevados, y volvemos a entrar en esta espiral, y la economía no se relanza y no nos funciona. Lo que queremos es petróleo barato, que es lo que ha hecho que estos años haya habido crecimiento económico, haya habido prosperidad, expansión, el comercio internacional enorme, etc. Bueno, ¿y qué
¿Qué pasa, por ejemplo, si decidimos apostar por el carbón, que es el recurso más barato, el más contaminante, enormemente contaminante, pero el más barato, o por el fracking, o por otro tipo de cosas? Pues claro, económicamente podemos decir, claro, estamos en crisis, no podemos invertir en energías guays, limpias, estupendas, tenemos que ir a lo más barato. Vale, pues vamos a lo más barato, pero es que lo más barato tiene consecuencias ambientales. Y los desastres naturales al final terminan siendo pobreza, caída del consumo, cosas que hay que reparar. Es decir, termina lastrando al final la sociedad. O sea que, bueno, aquí hay muchas más cosas, más interacciones. Esto no es más que una forma de ver las cosas, pero es una forma de llamar la atención de que las cosas todas se realimentan y todas influyen unas a otras y entramos en círculos en los que no vemos los problemas, pero los problemas están. Bueno, cada vez estamos más convencidos de que vamos a tener que vivir una transición energética que va a ser el factor más importante del siglo XXI o uno de los más importantes y se va a parecer algo de este estilo. Bueno, estos números pueden bailar un poco para arriba, para abajo, pero más o menos esto es lo que encontramos en la literatura científica. El carbón, el gas, el petróleo, el gas y el carbón, ¿no? Y aquí el uranio. El uranio, para las renovables, lo consideramos nosotros como muy optimista que se pueda mantener la electricidad renovable actual, porque actualmente no se están haciendo nuevas centrales nucleares. O sea que, bueno, es incluso optimista pensar que vamos a mantener el parque nuclear actual. Que las centrales nucleares tardan en realizarse. Bueno, ¿cómo puede ser la transición energética? ¿Podemos llegar a un escenario de este estilo, en el que desarrollemos las energías renovables para cubrir todo este espacio y para seguir creciendo? Pues bueno, yo la verdad es que después de ver los datos pensamos que no. Pensamos que no por dos razones. La primera, porque no llegamos a tiempo. O sea, ahora mismo las renovables apenas son un 6%. Y el ritmo de crecimiento que están teniendo no van a llegar. O sea que las cosas no evolucionan de 0 a 100 en un segundo. Necesitan un tiempo. Entonces, lo más probable es que incluso si podemos llegar a desarrollar mucha energía renovable, vamos a sufrir un bajón. Porque es que no estamos reaccionando. Pero la verdad es que también pensamos que lo más probable es que sea un futuro de este estilo. O sea, que las energías renovables están bien, nos dan electricidad ahora básicamente, que es uno de sus talones de Aquiles, tienen sus problemas técnicos, pero claro, las energías renovables, una de las cosas que necesitan es mucho terreno, es una energía muy dispersa. Entonces, claro, estamos hablando de la ocupación de terreno que requiere el fracking. Si ahora nos ponemos a poner paneles solares para conseguir 17 teravatios de energía, que es lo que estamos consumiendo actualmente en el mundo, pues necesitaríamos, no sé, una energía como un tercio de las... A ver, no me acuerdo muy bien cómo era. No, la energía actual... Ay, bueno, es que no quiero dar los datos que no sean ciertos. Pero bueno, necesitaríamos un montón de terreno que igual equipara al terreno que estaban dedicando ahora mismo todas nuestras infraestructuras, carreteras, edificios, ciudades, aceras, es decir, que son, también es una restricción ecológica. O sea, que tenemos que tener un poco esa idea de que la Tierra es limitada por todas partes. Y bueno, pues, ¿qué le pasa a una sociedad cuando su base energética decrece? Una sociedad que está creciendo necesita energía para alimentar a su población, a su industria y a toda su sociedad. Y muchas sociedades, bueno, pues prácticamente todos los imperios que han crecido en el planeta, en algún momento dado se han encontrado con que el mundo es finito y con que su tierra es limitada. Y bueno, pues prácticamente todas las sociedades han seguido patrones muy similares. En las islas del Pacífico esto se ha estudiado muy bien porque como son limitadas y están muy aisladas, pues tienen problemas de sostenibilidad muy importantes. Uno de los casos más paradigmáticos es el de la isla de Pascua, que probablemente muchos conozcáis. En la isla de Pascua hubo una civilización que bueno, pues fue una civilización muy floreciente, de hecho construían grandes estatuas de piedra, que esto requiere una cantidad de recursos muy importante, y se piensa que tenían, bueno, se sabe que tenían grandes bosques de palmas. La deforestación fue muy importante en Pascua, de forma que las tierras se erosionaron mucho. Y se cree que cuando empezaron a erosionarse las tierras, pues, tuvieron problemas muy importantes de hambruna, de falta de alimentos, y la sociedad reaccionó, pero reaccionó justo en la dirección equivocada. Los pascuenses
Parece ser que lo que hicieron fue construir estatuas o moais todavía más grandes cuando empezaron a tener problemas. Y de hecho los moais más grandes son los últimos, son más grandes todavía que los anteriores, como diciendo vamos a hacer moais más grandes a los dioses para que nos concedan la lluvia. Porque claro, cuando se empiezan a erosionar los bosques, pues las lluvias se van, ¿no? El colapso de Pascua fue muy dramático. Bajaron de 7.000 y pico a 2.000 habitantes en prácticamente un siglo. Otras islas del Pacífico reaccionaron mejor. Por ejemplo, Tikopia es una pequeña isla de las Islas Salomón, donde se ha documentado en un libro que, si tenéis ocasión de leerlo, porque es muy bonito, El colapso de Harry Diamond, es un bestseller, se lee muy bien. Bueno, ha documentado que en un momento dado vieron los mismos problemas de sostenibilidad de otras islas, pero reaccionaron fomentando la arboricultura con técnicas de protección del suelo, eliminando los cerdos, es decir, no dejando que los animales, los cerdos eran un animal con una carne muy codiciada, muy apreciada, pero que no podía soportar su ecosistema. Bueno, pues el caso es que Tikopia lo que hizo fue proteger la tierra, que era realmente lo que les estaba dando de comer. O sea, que fue una estrategia acertada, ¿no? Y también limitando la población, lo cual, bueno, pues en esas condiciones era una cosa pues bastante dura, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para, en esta tesitura en la que estamos viendo que nuestra base energética, que bueno, es similar, aunque seamos una civilización tecnológica, al final el problema es el mismo, es energético, ¿no? Porque la tierra lo que hace es darte energía por mediante las cosechas. ¿Qué podemos hacer para no colapsar? Bueno, pues vamos a ver si podemos buscar estrategias Tikopia, ¿no? Entre comillas. Otro ejemplo de colapso también, el Imperio Romano. Bueno, luego hablamos del Imperio Romano, porque yo creo que nos parecemos mucho a él. Bueno, a ver, muy rápido, que no quiero tampoco... Esto es un poquito lo que pasa cuando una sociedad encuentra sus límites, ¿no? Tenemos una sociedad como la de la isla de Pascua, la población crece, cuanto más crece más rápido es el crecimiento, encuentra que llega a la capacidad de su isla de soportarla. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo que hace que una sociedad llegue al colapso y que se produzcan situaciones muy desagradables? Es la sobreexplotación. Es decir, es cuando tienes problemas, en lugar de cuidar lo que llamamos capacidad de carga, la capacidad de carga es todo aquello que nos da de comer, las tierras fértiles, los bosques, la energía, un ecosistema sano, la biodiversidad. En vez de proteger todas esas cosas que te dan de comer, como hicieron los habitantes de Tikopia, lo que hacen las sociedades que colapsan es sobreexplotarlas. Es decir, bueno, como tenemos crisis, como estamos mal, como tenemos hambre, nos cargamos todavía más los bosques, exterminamos todavía más a los pájaros y ensuciamos todavía más los ríos, ¿no? Esta tendencia a la sobreexplotación, cuando llegan los problemas, es lo que hace que las sociedades, en lugar de tener un perfil de este estilo, de suavemente acomodarse a los límites, o un perfil de este estilo, que bueno, es malo porque sobrepasan los límites, pero luego pues, más o menos te las arreglas o te estabilizas, hagan esto, colapsen brutalmente. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando en el planeta? Pues este perfil suave ya no es posible a nivel mundial. Hemos superado la capacidad de carga del planeta y encima nos estamos quedando sin energía fósil. Este otro todavía es posible y el colapso también es posible. Y si hacemos como los pascuenses y seguimos construyendo moais cada vez más grandes para ver si el dios progreso o el dios crecimiento o cualquier otro dios nos concede la lluvia o nos concede el petróleo o nos concede vete a saber qué, pues estaremos cargándonos nuestra capacidad de carga. Y bueno, ¿y cómo está nuestra capacidad de carga? Pues prácticamente todas las cosas que son nuestro capital, digamos, en el planeta, las estamos extrayendo a mayor ritmo del que se reponen. En la energía es muy claro porque estamos extrayendo mucha energía fósil y no estamos poniendo molinos eólicos o tecnologías. Estamos emitiendo más CO2 del que se absorbe, estamos perdiendo tierras fértiles, que es una de las cosas más suicidas que hacemos en el planeta.
y más absurdas, y aunque aquí en España y en Europa se estén recuperando los bosques, a nivel planetario se están destruyendo. Bueno, quiero hablar de alternativas porque ya estamos muy hartos de colapsos y de noticias malas y de luchas y de cosas desagradables, y yo creo que tenemos que tirar para adelante y tenemos que empezar a ver hacia dónde vamos a ir y mirar al futuro con realismo, pero también con esperanza y con valor, ¿no? Aunque el futuro será difícil, pero probablemente hay muchas más esperanzas de las que pensamos. Alternativas de baja energía para hacer una sociedad con buena calidad de vida, que nos permita vivir a bastantes millones de habitantes en el planeta. No triplicar la población mundial ni duplicarla, pero bueno, por lo menos los que ahora vivimos, y no llegar a hecatombes. Las hay, técnicamente las hay a montones. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para tener una vida buena con mucha menos energía. Por ejemplo, ¿por qué en Medina de Pomar no va todo el mundo en bicicleta? O en Burgos, o en Valladolid. O sea, yo me recorro Valladolid de punta a punta en media hora. Y es una ciudad de 500.000 habitantes. O sea, ¿qué es lo que hace que las ciudades no se muevan con bicicletas o con triciclos eléctricos que tienen un consumo mínimo? Pues costumbres, modas, no sé, inercias sociales y la sociedad de consumo esta que tenemos que empujar, ¿no? Por ejemplo, los alimentos viajan 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa en España. 4.000 kilómetros es la media de lo que recorre cualquier cosa. ¿Realmente necesitamos que las cosas vengan de 4.000 kilómetros, como si estuviéramos en mitad del Sáhara? Pues es que no, es que esto es absurdo. Podemos consumir perfectamente con kilómetros de 200 kilómetros a la redonda, bueno, pues prácticamente todo. O bueno, yo qué sé, un poco la fruta de un poco más allá, pero vamos. Las viviendas, o sea, se sabe cómo construir viviendas que no necesiten calefacción en climas como estos, que son bastante soleados, que bueno, son fríos los de Castilla y León, pero soleados. Solamente con mejoras en la envolvente de las viviendas se consigue bajar a la mitad el consumo en las viviendas españolas de calefacción. Un ventanal al sur es una calefacción, ¿no? Una casa bien orientada al sur no necesita calefacción si está bien construida. La agricultura ecológica, que ahora os contaré más cosas de la agricultura ecológica. Yo creo que esto es la pieza clave de la salvación de la humanidad. Es que es brutal el ahorro energético que se puede conseguir en una actividad que es la más crítica, o de las más críticas frente al pico del petróleo. Y bueno, pues también vivimos en una sociedad del usar y tirar. O sea, hacemos cosas tan absurdas que ahorrar energía solamente con un poquito de sentido común es que es facilísimo. O sea, porque es que vivimos en una sociedad de la obsolescencia programada, que es algo pues, esencial. Y aquí me gustaría contar el ejemplo de unos amigos que la verdad es que son fantásticos. Yo llevo enamorada de esta lechería desde hace muchos años y cada vez más. Y ilustra muy bien lo que creo que es el cambio tecnológico y la transición energética. Porque estamos pensando en energías renovables. Vale, las energías renovables están muy bien, pero es que yo creo que lo que necesitamos no es otra energía, es otra forma de pensar. Esta gente vive en Mejerces, en Valladolid, un pueblo de Tierra de Pinares que está al sur de Valladolid, una zona muy seca, muy arenosa. Y bueno, pues tenían una ganadería de leche y se decidieron pasar a ecológico. Para pasarse a ecológico tenían que poner a las vacas a pastar un determinado número de días al año. Y entonces, claro, como aquello sequísimo, lo primero que hicieron fue poner un cañón y regar con gasóleo. Claro, se dieron cuenta de que era una ruina. 20.000 litros de gasóleo al año de riego. Claro, entonces empezaron a pensar, bueno, pues vamos a poner un molino o paneles solares o alguna cosa así para regar. Hicieron un proyecto con un chaval, un proyecto final de carrera y tal, y empezaron a ver los costes y claro, que no lo amortizaban ni en 30 años. Y entonces empezaron a darle otra vuelta al asunto y empezaron a leer antiguos libros que su padre había usado de joven, de una especie de pastoreo que ahora también un profesor de Brasil estaba poniendo en marcha y tal. Y descubrieron un método de pastoreo enormemente avanzado que es sentido común y conocimientos ecológicos puestos al servicio de la agricultura, de la ganadería. Y llegaron a la conclusión de que lo que necesitaban era meter materia orgánica en el suelo, porque el suelo acumula agua. La materia orgánica acumula agua, hace que el suelo acumule agua.
Y lo que necesitaban era eso, pues un pastoreo racional, y que lo que no necesitaban no era energía, es que lo que no necesitaban era riego. Entonces dejaron de regar y empezaron a coger todas estas parcelas que tenéis aquí al lado de la lechería, que es esta, que está aquí la granja, empezaron a pasarlas a este tipo de pastoreo. Bueno, pues claro, se ahorran el gasóleo y claro, eso es un ahorro económico tremendo. Además han hecho otra cosa, y que eso también es muy inteligente, y es puentear a todas las empresas que hay entre el consumidor y el productor. Porque claro, esta agricultura globalizada pasa por tantísimos intermediarios que al final el agricultor se queda, bueno, pues como una marioneta que no puede controlar absolutamente nada los precios. Así que bueno, ellos empezaron a vender en Valladolid directamente a los consumidores y a procesar su propia leche, a hacer queso, yogur, etc. Entonces esas dos cosas, ¿no? La pequeña empresa que se las arregla por sí mismos para hacer todos los eslabones de la cadena, y la autosuficiencia, el no depender ni de petróleo ni tampoco de insumos, porque ellos no cultivan para sus vacas, se abastecen solo de sus tierras, no necesitan abonos, no necesitan pesticidas, no necesitan prácticamente medicamentos, no necesitan gasóleo. Entonces es un ahorro de costes enorme que están consiguiendo. Entonces, claro, la agricultura actual, la ganadería actual, la industria actual, la sociedad actual produce mucho, pero consume muchísimo. O sea, produce muchísimo por cada vaca, pero con una cantidad de energía fósil en toda la cadena enorme. Hemos hecho un estudio entre esta ganadería y una convencional de tamaño muy parecido. Y claro, empiezas a ver, en todo lo que es la alimentación del ganado, en la convencional, la soja que se trae de Argentina, el maíz de Estados Unidos, lo otro de Francia, no sé qué. Claro, eso es petróleo por todas partes. El gasóleo para el barco, para la cosechadora, Bueno, pues las vacas estas ecológicas están pastando prácticamente todo el año, comen cosas muy pobres en nutrientes, producen la mitad de leche que las convencionales, pero al final consumen 3 veces menos energía fósil, menos el gasóleo por litro de leche. O sea que al final te salen las cuentas. ¿Qué más da que produzcas mucho si luego consumes y gastas mucho? Entonces estos producen poco, pero no gastan nada. Las emisiones de CO2 son incluso menores. Los rendimientos agrícolas de sus tierras están incrementándose enormemente por lo que es la agricultura ecológica y el cuidado del suelo que están haciendo. Y bueno, pues sí que es verdad que necesitan más hectáreas por litro de leche que el otro modelo, pero es que son hectáreas de secano, de tierra de pinares, que son hectáreas malísimas, no son hectáreas de regadío, de remolacha, de maíz, etc. Y los costes de producción actualmente son difíciles de estimar, pero son similares a los de los anteriores, los de la convencional. Y además, bueno, pues ahora, como imagino que sabéis, en lo que es la ganadería de leche convencional están produciendo por debajo de coste. O sea, lo que pagan a las centrales lecheras es menos de los costes de producción, sin salarios suyos. Viven de subvenciones prácticamente y no sé cuánto tiempo seguirán viviendo. Una cosa interesantísima, la siembra directa. Hace 2 años, bueno, hace 3, bueno, en 2012, decidieron dejar de arar la tierra. Que esto es una cosa que ahora mismo los agricultores ecológicos más avanzados se están planteando. Dejar de arar la tierra es una de las cosas mejores que podemos hacer por la sostenibilidad del planeta y humana. Porque cuando se ara la tierra se destruye la estructura del suelo y se quema la materia orgánica. Y claro, muchas civilizaciones, bueno, la agricultura siempre se ha basado en arar la tierra y eso ha sido lo que ha hecho que muchas civilizaciones vayan perdiendo la fertilidad de los suelos y muchos de ellos hayan tenido problemas, ¿no? Si dejas de arar la tierra, se va acumulando materia orgánica y no pierdes la calidad de los suelos, incluso puede mejorar, ¿no? Y además es un sumidero de CO2 muy importante. Los suelos se pueden convertir en un sumidero como pueden ser los bosques o similar, un poco menos, pero bueno, también muy importante, ¿no? Las tierras agrícolas que no se aren. Bueno, pues esta gente dejó de arar las tierras. Mete a las vacas para que se coman las malas hierbas, lo dejan abonado y a continuación pasan el cultivador de siembra directa. Claro, arar la tierra requiere muchísima energía, pero sembrar no. Entonces, el ahorro de energía de la granja es la mitad, o sea, 3.000 litros que se ahorran. Bajan el consumo de energía del tractor, de toda la fábrica, o sea, pues, el que usa para todas las labores y también para las tierras
que hagan para el alimento de las vacas se reduce a la mitad solo con la siembra directa. Claro, esto es un ahorro energético enorme. Y luego además las vacas están en verano, algunas de las vacas están en verano comiendo solo rastrojos. O sea, es que eso también es ahorro. Bueno, es una cantidad de cosas las que han hecho, de innovaciones tecnológicas muy poco sofisticadas, ¿no? No tienen microchips o GPS o historias, son cosas bien pensadas y bien hechas, ¿no? Bueno. La agricultura ecológica, bueno, yo creo que es una de las cosas vitales para sobrevivir al colapso. Y además es que cada vez existe el mito de que tiene menores rendimientos, que ¿cómo vamos a alimentar a toda la población mundial con la agricultura ecológica? Es mentira, ya se sabe que como mucho se produce un poquitito menos que la agricultura actual de los países ricos, pero vamos, para nada la mitad o mucho menos. Hay una tesis muy interesante de Emilio Santiago Muiño, un antropólogo madrileño, bueno, es gallego, perdón, pero lo ha hecho en Madrid, sobre la agricultura cubana. Cuba es un experimento fantástico, Cuba y Corea del Norte son los dos un buen experimento para ver qué es lo que pasa con la agricultura cuando se queda sin petróleo, porque son dos países muy cerrados y cuando cayó la URSS se quedaron prácticamente sin petróleo. Y la agricultura cubana sufrió mucho porque se quedaron sin insumos, sin fertilizantes y además también sin piezas para los tractores incluso. Corea del Norte no se sabe cómo reaccionó, porque la verdad es que es un régimen tan horrible y tan cerrado que no se tiene información, pero sí que hubo cientos de miles de muertos por hambrunas. Y en Cuba la producción agrícola, sin embargo, cayó. Aquí tenemos en rojo la producción agrícola, este es cuando cayó la URSS, y esta es la producción de fertilizantes, que también cae, pero después la producción agrícola se recuperó. Y el consumo de fertilizantes siguió bajando. ¿Qué es lo que ha conseguido Cuba? Pues producir prácticamente lo mismo con muchos menos fertilizantes. El caso cubano es muy complejo y de verdad que si tenéis interés os animo a conocer esta tesis porque es súper detallada, no es para nada complaciente con el régimen cubano, o sea, tiene sus luces, sus sombras, sus cosas buenas y malas, pero habla de que hay muchos ejemplos de agricultura ecológica o de agroecología en Cuba tremendamente interesantes y que han conseguido rendimientos muy buenos. También es verdad que no todos son luces, porque bueno, hay cosas que funcionan muy mal en lo que son las grandes fincas y demás, y muchas cosas simplemente es una agricultura que no tiene abonos, no los usa porque no los tiene, ¿no? Pero bueno, en muchos otros casos el avance tecnológico es muy bueno y los rendimientos también son muy interesantes. Y bueno, si cambiamos el modelo agrícola, movemos muchísimas piezas, muchas más de las que pensamos. Hay gente que piensa que más del 50% de las emisiones de CO2 del planeta se deben al modelo de agricultura y de consumo de alimentos que tenemos. A la deforestación, a la propia producción, al transporte, al empacado, a la refrigeración, los desperdicios, etc. O sea que estamos tocando muchísimas cosas con el modelo agrícola, no solamente la energía del tractor, que es lo que normalmente se pone en las estadísticas. Y las propias Naciones Unidas están diciendo que el mundo necesita un cambio brutal en el paradigma agrícola. Desde una revolución verde que se ha basado en monocultivos, en una agricultura muy dependiente de inputs externos, de cosas externas, hacia un sistema mucho más holístico, mucho más holístico, o sea, que considere el ecosistema agrario y que esté basado en la agricultura ecológica y en el cuidado también de los suelos. Bueno, esta es mi esperanza y yo creo que es uno de los principales caminos hacia eso que podemos llamar hacia la Ticopia. Bueno, quizá hay más, pero bueno, siendo Medina de Pomar un medio siendo sobre todo una comarca rural, la de las merindades, yo creo que esto puede ser pues esa alternativa que nos sirva para alejarnos de cosas tan horribles como puede ser los impactos del fracking. Porque, bueno, ya para despedirme, vamos a ver un poco todas estas interacciones y sinergias que se pueden crear con este tipo de cosas, con el ahorro energético, con otra forma de consumir la energía, con las energías renovables y con la agricultura ecológica. Si conseguimos menos consumo energético, los costes de producción, los costes de nuestras viviendas, los costes de cualquier cosa van a disminuir. Eso hará que se cree más
actividad económica. Además, agricultura económica, agricultura ecológica, más ahorro energético, etc. O sea, es un círculo vicioso, vamos, un círculo virtuoso, ¿no? de que estás creando una economía que funciona por sí sola, porque es rentable. Porque ahora mismo la economía actual nos trae productos de China súper baratos, claro, porque está basándose en salarios muy baratos en China, en condiciones de trabajo muy malas, en fábricas muy grandes, con grandes producciones, pero bueno, la ventaja nuestra es que consumimos menos energía con un modelo más local. Y esa es una ventaja que podemos explotar. Y estamos creando una economía de pequeñas y medianas empresas que crea más empleo, que crea empleo aquí. Y eso, bueno, pues hace que la gente tenga más capacidad de compra y pueda permitirse comprar, bueno, pues alimentos ecológicos que son un poco más caros, porque claro, tienen más mano de obra. Pero bueno, si tienes más gente que trabaja, pues puedes mantener más mano de obra y más cosas más caras. Es decir, que si entramos en el círculo o en el lazo de degradación inverso, si cada vez tenemos menos dinero, cada vez tenemos que comprar cosas que nos venden más baratas y que están fabricadas vete a saber cómo y vete a saber en qué condiciones, y entonces cada vez más dinero se nos va fuera de nuestras fronteras, cada vez tenemos menos dinero. Es decir, que podemos entrar en un lazo de degradación o en un lazo virtuoso en el cual mantengamos nuestra economía con nuestros propios recursos. Una economía más pequeña es también una economía más democrática, una economía que bueno, pues no se va a paraísos fiscales y cosas así. Y también es una economía que protege la biodiversidad. Y la biodiversidad es fantástica para la agroecología, porque es la biodiversidad la que permite que se pueda cultivar sin pesticidas y sin herbicidas. Es la propia biodiversidad y un ecosistema sano el que hace que no sean necesarios los químicos. Y bueno, pues también el cambio climático se puede revertirse, o por lo menos pararse de forma muy importante si cambiamos el modelo. Bueno, pues nada más, yo os dejo ya y os recomiendo la página web que tiene nuestro grupo. Nos llamamos Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, pero si no os acordáis del nombre, ponéis Energía Universidad de Valladolid y enseguida salimos nosotros. Y muchas gracias por vuestra atención. Después de la ponencia de Margarita, somos conscientes de que nos estamos pasando de hora. Lo único que puedo sugerir a los que quieran, es que atiendan a la próxima ponencia y si en el caso necesario, pues a última hora, si hay preguntas, responderemos a las preguntas y no habrá más remedio quizá de que suspender la mesa de debate. Ahora, por último, voy a presentar a Luis María de la Maza, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Ha trabajado en neumáticos Michelin. Gamesa, que es director de explotación, como director de explotación de Parques